Reporte 100. Darvé López Mendívil, abogado, está con nosotros esta mañana. Darvé, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, es que aquí están en conflicto dos derechos, ¿no? O sea, el derecho que tienen los médicos a la libertad de religión y conciencia, es decir, la libertad que tienen de creer en lo que quieran, en lo que crean, de creer que, por ejemplo, si vamos a hablar particularmente del aborto, de creer que la vida inicia desde el momento de la concepción y que interrumpirla mediante el aborto pues no va contra, o va contra sus principios y contra sus creencias, pero también está el derecho de la mujer que busque el aborto en los estados donde esto se permite, no, porque todavía no está legalizado en todo el país. Entiendo que es Veracruz, Ciudad de México y Coahuila, si no me equivoco, donde se permite el aborto hasta la número 12 semanas. Hay dos derechos en conflicto, Darvé. Así es, Juan Carlos. Mira, evidentemente la Corte no podía contradecirse a sí mismo. Reconoce en efecto que la objeción de conciencia pues es un derecho constitucional que tenemos los ciudadanos de tener esa actitud de negarse a obedecer una orden o un mandato legal invocando la existencia en el foro interno de una contradicción entre el deber moral y el deber jurídico. Evidentemente es en el ejercicio de la libertad de conciencia, pero no puede chocar con una de las obligaciones primordiales que se ha dado el Estado a sí mismo con una propia resolución de la Corte en la que reconoce el derecho a la libertad también de la mujer a decidir y por ende la obligación del Estado de facilitar esos derechos, de proteger ese derecho a la salud que también tiene la mujer. Entonces la Corte evidentemente detecta que la regulación de esa libertad de la objeción de conciencia era demasiado amplia, que permitía en todo caso o dejaba al arbitrio del profesional de la salud la posibilidad de discriminar o de negar ese derecho constitucional que acababa de reconocer. Luego entonces evidentemente no podía permitirse esa regulación tan amplia, esa consideración tan general, tan ambigua, que por tanto chocaba con la determinación que ellos acababan de tomar en relación con la consideración del aborto, y por tanto van a tomar el día de hoy los lineamientos sobre los cuales habrá de regularse el ejercicio de esta libertad. No se desconoce, evidentemente es constitucional, pero es obvio que debe de estar bien precisa y determinada para no incurrir en conductas discriminatorias que afecten los derechos de la mujer. No solamente se trata la objeción de conciencia en relación a prácticas abortivas, a la práctica del aborto, también está relacionado con la venta de anticonceptivos, con la asistencia sanitaria en otros aspectos como en la eutanasia, incluso con el servicio militar se hizo famoso en otros estados, con el pago de determinados impuestos, con el destino pues de la imposición de los mismos. Es decir, la objeción de conciencia es el ejercicio de una libertad muy amplia, pero que para los efectos médicos, como está establecido en nuestra Ley General de Salud, pues era tan amplia que podía permitir situaciones que violaran los derechos precisamente de la mujer, tomando en consideración que es el tema que acababa de resolver la Corte. Sí, entonces la objeción de conciencia va más allá del aborto. No, por supuesto, la objeción de conciencia... Entonces si estás autorizado para hablar, porque me están reclamando aquí que si por qué un abogado hombre va a hablar de ese tema. Híjole. Bueno, no, la verdad es que la objeción de conciencia en particular es por convicciones filosóficas, religiosas, morales, humanitarias, políticas. Tiene una muy variada naturaleza. Hay objeción hacia la guerra para no llevar el servicio militar, hacia la violencia, hacia los juramentos, hacia los símbolos patrios, hacia el pago de determinados. Sí, pues que puede ser un médico que sea testigo de Jehová y que no
rinda honores a la bandera, ¿verdad? No, claro, pero no solamente los médicos, pues, sí. Es decir, por desgracia nosotros, el tema de la objeción de conciencia nomás lo teníamos reducido al tema de la salud. ¿Por qué? Pues precisamente porque se entiende que como un derecho inherente al ser humano, en los derechos de libertad que tenemos reconocidos en nuestra Constitución, pues tenemos la libertad de pensamiento, la libertad de decir, hay personas que no rinden honores a la bandera y ¿por qué? Porque ellos tienen una convicción religiosa muy particular que les impide eso. Entonces, no dejan de ser ciudadanos por ello, tienen su propia objeción de conciencia, ellos tienen una relación distinta con con el lábaro patrio, pues, pero yo explico el tema de la objeción de conciencia. En el asunto que se resuelve, la consideración tiene que ver estrictamente con la libertad tan amplia que se le permitía a los médicos poder asumir una conducta discriminatoria a la mujer, es decir, oye, yo no estoy de acuerdo al aborto y no te lo puedo practicar. Entonces, eso haría nugatorio prácticamente el derecho de libertad, a la libertad de decidir de la mujer, y podía llevar y conducir a conductas discriminatorias que son contradictorias precisamente con los derechos que tiene la mujer, que deben de prevalecer incluso sobre la objeción de conciencia de los médicos. Sí, en Sonora el aborto está permitido cuando hay violación. Sí, pero y un médico entonces puede objetar, por ejemplo. Sí, es que lo han hecho. Sí, bueno, inclusive hasta instituciones lo han hecho, ¿no? Es decir, sí, como Secretaría de Salud lo ha hecho. No, de hecho, Juan Carlos, es muy llamativo incluso la denuncia que hace el presidente de la Corte, en el sentido de que lo hizo el día de ayer, comentó que estaban siendo muy presionados por los grupos conservadores para efecto de que no se aprobara esta determinación, o más bien se aprobara tal y como venía en el proyecto, pues que se dejara una norma deficiente sobre un tema tan importante, y el presidente de la Corte lo denunció, que la Suprema Corte estaba siendo presionada para efecto de que dejara la libertad, la objeción de conciencia tal y como estaba regulada, y entendiendo el presidente de la Corte que si la dejaba así, pues precisamente eso haría insignificante la determinación que tomaron en el asunto de Coahuila. Es decir, que es un asunto que, como tú lo acabas de comentar, rige para el estado de Coahuila, pero es un criterio que ya todos los estados tienen que empezar a recoger. La gran mayoría de los presidentes de los tribunales superiores de los estados señalaron y dijeron, no, pues vamos a recoger ese criterio porque ya no nos podemos hacer tontos. Estamos hablando de un derecho fundamental de la mujer, es decir, aún y cuando no esté legislado. Pero no puedes hablar tú porque eres hombre. No puedes hablar de derechos de la mujer porque eres hombre. Pero, mire, la verdad es que respeto mucho esa consideración. Es una idea de las mujeres que tienen muchas razones. La verdad es que yo creo que la voz más importante para hablar de los temas que afectan a las mujeres son las mujeres. Sin embargo, atiendo la invitación que me hiciste, te la agradezco mucho. Sí. Y estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, pues mejor nos callamos porque nos van a llover tomatazos. Bueno, gracias, Darvel López Mendívil. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.